Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie no go unless you tell him to go. Zombie. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie no go unless you tell him to go. Con este fondo musical del más emblemático músico nigeriano Fela Kuti Anikulapo, queremos desde la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas rendir homenaje a la obra del maestro Manuel Zapata Olivella. Nacido en Lorica, Córdoba, en 1920, miembro de una familia de artistas y radicado en Cartagena, Zapata Olivella fue escritor, médico y antropólogo. Tell him to go quench, na joro jara joro. No break, no job, no sense, na joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Put up for the verse, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Put up for the verse, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Put up for the verse, joro jara joro. Sube a bordo de esta novela, como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras, y siéntete libre aunque te aten las cadenas. Desnúdate, cualesquiera que sean tu raza, cultura o clase, no olvides que pisas la tierra de América, el nuevo mundo, la aurora de la nueva humanidad. Por lo tanto, hazte niño. Si encuentras fantasmas extraños, palabra, personaje, trama, tómalos como un desafío a tu imaginación. Olvídate de la academia, de los tiempos verbales, de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga no hay más huella que la que tú dejes. Eres el prisionero, el descubridor, el fundador, el libertador. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left on, right on, about on, double on, salute. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot. Desde el primer momento, en su novela, el maestro Manuel Zapata Olivella nos dice cómo leer Changó, el Gran Putas. Para leer Changó el Gran Putas, habría que abordar una nao, un barco. Una nao es esa palabra antigua que nos remite a las galeras españolas y portuguesas, que durante los siglos XVI, XVII y XVIII llevaron a cabo el más terrible y abominable de los tráficos humanos. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Todo viaje tiene un costo. Desnúdate, dice el maestro, pues hemos de desnudarnos de muchos de nuestros clichés, de nuestros prejuicios. Por ejemplo, si se nos ha enseñado que, al hablar de mitología es casi siempre reconocer los panteones grecolatinos, ahora hemos de reconocer un rico panteón que hemos ignorado y que tiene sus orígenes en las costas de África Occidental y llega hasta América y se funde en los litorales de nuestro continente. El lector de esta novela, nos dice su autor, debe hacerse niño, porque solo el niño tiene la capacidad para suplir lo que la obra, el canto, el relato, calla y deja a la imaginación. El lector moderno, el adulto, demasiado racional, quiere entenderlo todo, no soporta el vacío y quiere siempre encontrar en los diccionarios y en las enciclopedias las soluciones fáciles. Mientras el adulto sanciona los juegos de la ficción, el niño en cambio acepta el juego de las voces, los cambios temporales, los anacronismos
que nos puede ofrecer la historia. El maestro Zapata Olivella nos invita a compartir la historia de tantos hombres, a ser incluso prisionero, pues las voces de esta novela vienen muchas veces del fondo de las mazmorras, de los pozos profundos, del palacio de la Inquisición o de la sentina de los barcos. Nos invita a descubrir, porque hay partes de nuestra historia que no han sido narradas, que han sido edulcoradas por una academia y por una historia oficial de la literatura que en muy correcta gramática han convertido la esclavitud en un hecho normal de la historia y no en una aberración. Nos pide además el maestro Zapata Olivella finalmente ser fundadores y libertadores, porque en fin de cuentas esta saga no es de ninguna manera un ejercicio meramente novelesco, un devaneo literario, sino un llamado, una convocatoria que empieza desde su mismo título, Changó, el gran putas, que como epíteto le grita a la academia que Changó no es el gran patas, como a veces decimos los bogotanos, sino el putas, que es como habla el pueblo para referirse al más poderoso, al más temible de los orichas. Changó, el gran putas, su máximo legado, fue publicada en 1983, aunque el autor ya la había terminado hacia 1980, tras 20 años de dedicación a esta epopeya que narra el viaje del Muntu desde las bocas del Níger hasta su nueva tierra en América. El Muntu es el hombre, en tanto Bantú es el pueblo. El Muntu sigue los designios de Changó, apodado el gran putas, es decir, el poderoso, el sabio. Changó en la novela, en este extenso canto o relato, es a la vez padre, trueno, risa, estruendo, símbolo de fecundidad, padre de todos los pueblos. Shango, Mojuba. Eri jaja, orishako, erumole, Shango, mojuba, waloba. Zapata Olivella le recomienda al lector de la novela: si descubres un vocablo misterioso, dale tu propia connotación, reinvéntala. No acudas al cuaderno de bitácora al final del libro, porque este solo tiene por objeto mostrar los riscos por donde has andado. No es una brújula para descubrir caminos. Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en 5 novelas diferentes: los orígenes, el Muntu americano, la rebelión de los vodús, las sangres encontradas y los ancestros combatientes. Todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y lenguaje propios. Su única ligazón son los orichas africanos y los difuntos, padres nacidos o muertos en América, que no reconocen los límites de los siglos, ni de las geografías o de la muerte. De esta manera nos invita Manuel Zapata Olivella a leer una obra que nos descubre la mitología yoruba, con sus más de 400 orichas, y una tradición que da lugar a uno de los procesos de sincretismo más ricos entre la fe cristiana, la tradición ancestral y la santería. Un proceso de sincretismo que se extendió desde las costas del Brasil
el Mar Caribe, las costas de Colombia y la hoya del Mississippi. Soy Gafúa, hijo de Kisikama. Dame, Padre, tu voz creadora de imágenes, tu voz tantas veces escuchada a la sombra del baobab. Kisikama, Padre, despierta. Aquí te invoco esta noche. Junta a mi voz tus sabias historias. Mi dolor es grande. Gafúa es el sacerdote, el babalú, inmortal o mediador entre los vivos y los muertos, hijo de Kisikama, el contador de historias, fuente de la memoria. El baobab es el árbol en donde se sientan los viejos a narrar historias, a recordar a los guerreros o a contar las hazañas de los héroes. No en vano en América, en estas mismas tierras, encontraremos ese otro árbol sagrado, la ceiba de la memoria, como refugio de las historias, donde se narra una historia dolorosa y una lucha sin pausa por la libertad. Changó es un dios guerrero, padre de numerosas tribus, padre fértil del rayo, que puede transformar sus poderes, manifestarse al lado de Yemayá, madre fértil, diosa de las aguas, de las lluvias y las tormentas, y refugiarse en la imagen de Santa Bárbara. Changó, infatigable procreador entre guerras, cabalgaduras y estribos, en el intocado surco de sus hermanas, sembraba la semilla fértil, cepa de las múltiples tribus. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura. Y es que Santa Bárbara es la Virgen del martirologio, que según la leyenda se niega a morir, incluso después de ser decapitada, torturada, flagelada y decapitada. Es una joven que lleva una palma y unas plumas de pavo real, ave que representa la inmortalidad. Lleva regularmente como corona una torre con 3 ventanas que simbolizan la Santísima Trinidad. No extraña así la asociación que se ha hecho de Santa Bárbara con Changó, en una larga transición a lo largo de más de 3 siglos, y que llega al folclore popular cuando se asocia la Santa de la Espada, con la que fue decapitada, como patrona de la guerra, con el cáliz muy católico, con el rayo que cayó durante su martirio, con la rama de olivo que recuerda su flagelación, con un manto rojo, símbolo de la sangre de Cristo, y con los bloques de cantería que la convierten en patrona de constructores. Todos estos símbolos coinciden con el dios Oricha, que declara la guerra en medio del martirio y anuncia un futuro de libertad. Celina cuenta cómo, tal como lo relata Humberto Valverde en su crónica, que en una aparición la santa le anunció que si quería cantar tenía que estar fiel a su culto, es decir, el de Santa Bárbara, Changó. Por ello, en América, no solo en Cuba, sino en muchos otros lugares de culto, la imagen de Changó se funde con la imagen de la Virgen Rebelde, aquella que se niega a morir y se revela cada 4 de diciembre en uno de los ejercicios de sincretismo más importantes de la cultura caribeña,
como reza la letra que han hecho populares Celina y Reutilio en una guaracha famosa desde 1947. Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba, y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío. Que viva Chango, que viva Chango, todos los días, mamá. Que viva Chango, que viva Chango, señores. El autor le pide a los lectores de esta vasta epopeya avanzar en la lectura, entenderla como una historia propia, pues la lucha que se retrata es la conquista de la justicia, el rechazo a la violencia, a la opresión, la batalla por el derecho a la vida. Ahora embárcate en la lectura y deja que el Egba, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las tablas de Ifá, desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco, que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. La novela no se refiere solamente a la reivindicación de la raza negra, sino a la de todos los oprimidos de estas tierras. Con el epíteto de la loba blanca, el gran sacerdote, Jafúa, nombra a todos los opresores, a los desalmados tratantes, a los traficantes de la sangre humana. La novela nos ofrece un conjunto de tiempos plurales, desde los tiempos de la trata, el viaje, la llegada a América, la historia del Ubuntu en las nuevas tierras, la historia de la liberación y la lucha por la independencia. En muchos de estos intersticios no hay lo que podríamos llamar solución de continuidad. Entre un tiempo, entre una época y otra, por ejemplo, entre la historia de Benkos Biojó y la historia de Bucheman, hay apenas un sutil cambio de escenario. No existen fechas al margen de los apartados, ni tampoco los usuales marcadores de tiempo y espacio. Sabemos que la gesta de Benkos Biojó puede ser ubicada entre 1600 y 1620, este último el año de su muerte. La historia de Bucheman, líder de la revolución haitiana y sacerdote vudú,
acontece a finales del siglo XVIII, hacia 1790. Mas en el relato de Nagó y de Gafúa, tanto Bencos como Buquemán o Malcolm X son protagonistas de una historia cuyos desmanes e injusticias no paran, que tienen claros sus orígenes y que llevan a cabo una insurrección que no para, una misma historia de largos años de maltrato y lucha por la libertad. En este sentido, cada una de las partes y apartados de la novela no realizan lo que podríamos llamar una descripción sucinta y lineal de los acontecimientos históricos. La historia la han escrito los amos, los explotadores, la loba blanca o los sacabuches. En el canto de Popo Moncholo se oyen, en cambio, voces desde diferentes horizontes y perspectivas, en un largo fluir de la conciencia histórica de personajes más emblemáticos que particulares. Se oyen la voz de Gafúa, las voces de los ecobios que lideran la insurrección, la voz implacable de los torturadores, los ominosos ministros del Tribunal de la Inquisición, la voz de Pedro Claver, la de Bencos. En esta epopeya, los hechos históricos, como la rebelión de los cimarrones, la declaración de San Basilio de Palenque como reino libre, son acontecimientos narrados de manera más bien tangencial. La gesta de Macandal, la gesta de Buquemán, no son contados como los narraría la historia en los libros oficiales, sino desde la vivencia de los testigos, desde la voz de las víctimas, desde sus confesiones, sus temores, sus esperanzas, sus augurios, sus esperanzas, y aún desde la libertad como una promesa. Aparentemente podríamos llegar a pensar que la novela está estructurada históricamente, rigurosamente histórica, pero no es así. Lo que menos le importa a Manuel Zapata Olivella es la literalidad de la historia. Los diálogos que muchas veces escuchamos en la obra son no los diálogos históricos, no los diálogos que fueron, sino los hipotéticos diálogos, los diálogos que podrían ser, como el hecho de escuchar, por ejemplo, a un moribundo Napoleón Bonaparte en Santa Elena, agonizando, en algún momento extender su llamada y hablar con Buquemán, que muere en las mazmorras después de la rebelión de Haití. Que a otros les interese la historia literal, que otros se ocupen de la historia oficial. Manuel Zapata Olivella se ocupará de una historia que comenzó en el pasado, pero que sigue en el presente, más allá de cualquier literalidad. Never release yourself, colon mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. It be so, them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, them they do, them they think it's they better pass them, brother. Son muchos los temas de esta vasta epopeya, pero uno de los más claros es el anuncio que da Changó al Muntu sobre la existencia de otras tierras, un mundo en donde podrá luchar por su libertad. En sueños los dioses anticipan el viaje del Muntu a la nueva tierra como parte del plan de los grandes orichas, la maldición de Changó. De dor no canto do Brasil, lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. He visto la tierra que parió Dumare, América, la olvidada tierra donde Olofi dejó su huella piel leopardo.
Esa tierra olvidada por el mundo espera hambrienta, devoradora su retorno. Pintadas con sangre he visto las quillas de los barcos, las quillas ensangrentadas he visto con sangre del mundo. He visto los negros socavones de las minas iluminados con el resplandor de sus huesos, huesos de mis huesos, huesos de mis hijos y los hijos de mis hijos, blanca llama de muerte iluminando el socavón de las minas. En toda saga existe una maldición, y en esta novela la maldición es narrada con todo detalle por los babalaos una y muchas veces bajo la sombra de los baobabs. En el relato poético de Gafúa nos enteramos de la ira de Changó y de su venganza, la condena del Muntu a vivir en otras tierras, condenado a buscar sus orígenes. Todo acontece, nos relata el cantor, acompañado de la cora, en la lejana ciudad sagrada de Ile-Ife, la ciudad santa, ciudad llamada también tierra en expansión de todos los pueblos, y ubicada muy cerca, en las bocas del río Níger, como nos dice Zapata Olivella. Por siglos y siglos, Ile-Ife, la ciudad sagrada, mansión de los orichas, nunca olvidará la imborrable mancha, la siniestra rebelión contra el glorioso Changó, tercer soberano de Oyo, y su nunca igualada venganza cuando prisionero y en el exilio, al mundo condena a sufrir su propio castigo. A Orún, cuyo escudo es el sol, a Ochosí, constructor del arco y de la flecha, a Oki, habitante de los montes y las cimas, a Olokun, enamorado de los machos, y hasta el dulce Oko, el músico, el poeta que fertiliza la tierra con su gracia, las flautas, la cora, las trompetas para danzar con ellas. A Oba, espía de su hermosura, Oya, voluptuosa corriente, húmedo, oloroso cuerpo del Níger, su preferida concubina. Oshun, espíritu de los ríos y lagunas, en sus senos de aguas retenidas dormía sus sueños el oricha. A pesar de los dones otorgados a todos los orichas, los celos llevan a la sangre y la muerte. Entre hermanos, el fruto de los celos lleva a que los dos, Kubonka y Timi, manchen sus manos con su propia sangre e injurien a Changó. Fue después, hoy, momentos no muertos de la divina venganza, cuando a sus súbditos, sus ecobios, sus hijos, sus hermanos, condenó al destierro en un país lejano. La risa de los niños, los pájaros sueños de los jóvenes, la heredada sabiduría de los modimos, los huesos, los músculos, los gritos por los siglos encadenados. Pero América, matriz del indio, vientre virgen violado 7 veces por la loba fecundada por el Muntu, con su sangre, sudores y sus gritos, revelóme Changó, parirá un niño, hijo negro, hijo blanco, hijo indio, mitad tierra, mitad árbol, mitad leña, mitad fuego por sí mismo redimido. Pero en
esta saga, y esto es muy importante, no se trata solo de una maldición, sino de una promesa, de un encuentro en donde la sangre africana se encontrará con otros hombres y con otros pueblos. Por eso la finalidad de esta saga es integrar en una misma historia contra los opresores a los ambos, a los mulatos. En el canto de la cora que entona Fua, América, la imagen de América es la imagen de la tierra nueva para el Muntu, descrita por los ancestros, mucho antes de su viaje incluso, un viaje hacia las islas, un paisaje de islas, de costas, de mesetas y de altas montañas. El Muntu del Nuevo Mundo nace en las naves que viajan hacia América como fruto de la rebelión y en medio de la refriega. El destino del Muntu, destino asignado por Changó, es nadar desde las naves, llegar a las arenas y ser amamantado por las mujeres indias en las nuevas tierras que marcan su destino. El nacido entre dos aguas será Bencos Biojó. La novela no se aferra a una cronología histórica, sino a una trama en donde Bencos o Claver, Domingo Falupa, aparecen más como símbolos de una historia que protagonizaron muchos hombres, pueblos enteros traídos a América al mercado de Cartagena. Claver es el símbolo de esa fusión de apóstol y al mismo tiempo de fanático, protector y al mismo tiempo persecutor de las religiones paganas. En el otro extremo, los esbirros de la Inquisición, encargados de desollar, someter al azote a todos los que responden a los llamados del tambor. El tambor es el grito que convoca a la rebelión por encima de la confusión de las lenguas. El Muntu no nace sin padre, sino que tiene como padre a Nagó, el abuelo navegante. Nagó es además el encargado de rescatar del mar a los ecobios arrojados durante la travesía y vigilar el nacimiento de Bencos Biojó. Y con mi trabajo la tierra tembla, yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Al son del tambor que toca el babalao, se reúnen las historias de los antepasados, acompañado de un carángano que le entregará Bafúa. Su canto habla de las villas, de las artes del pastoreo, de pueblos organizados que construyeron grandes ciudades y palacios que fueron asolados por los bárbaros. El relato habla de que los vivos y los muertos deben conquistar esta tierra para compartirla con los animales, los árboles y los descendientes. En su canto se anuncia la mezcla de las sangres, la rica fusión de las razas, sangre de sangres. Se condena la esclavitud y se vislumbra el final de la misma. Oíd, oídos del mundo, oíd, aquí nace el vengador, ya está con nosotros el brazo de fuego, la muñeca que se escapará de los grillos, el diente que destroza las cadenas. Oigan los que me oyen, oigan ustedes que traen a esta vida a los hijos del mundo, escuchen, el protegido del Egba trae sangre de príncipe, nace entre nosotros, será nuestro rey. Protegido de Egba, será bautizado con el nombre cristiano de Domingo, pero todos lo llamaremos Bencos. Protección, si yo la tengo. ¿Cuál es el propósito de narrar toda esta historia? Nos dice Manuel Zapato Olivella: no poder repetir los errores y conservar la experiencia para evitarlos es la mayor frustración de nosotros los difuntos. Ahora comprendemos la importancia de los destinos no revelados, el lugar de la sepultura, la hora de nacer, los intentos fallidos, las victorias inesperadas. El tiempo nos libertará del presente, solo el ayer mañana, vivir siempre navegando en los recuerdos y los sueños, porque la muerte nos quita las esperanzas de recomenzar. Y
Hay en esta expresión, ayer mañana, una clave para la interpretación de Changó el Gran Putas, la cual sin duda busca esta fusión del pasado con el presente y con el futuro. Se trata de dimensiones y de órdenes inseparables, inexplicables por separado. Gracias a la novela, a la recuperación de la voz de los ancestros, oímos la voz de los muertos. Ellos no pueden cambiar su pasado, pero su legado, la memoria, sí puede cambiar nuestro futuro. De allí la importancia de esta conmemoración. Porque hoy, como siempre y más que nunca, enfrentamos una crisis en donde, por un lado, declaramos nuestra fe en una serie de principios democráticos, participativos, equitativos, pero en la realidad, la nuestra realidad, sigue siendo una realidad de hecho racista y discriminatoria. Y en ninguna parte es más racista o se evidencia más el racismo que en la tradición académica y en la misma historia de la literatura que hemos construido, como lo señala en la novela Zapato y Bella, en la voz de uno de sus narradores, Toussaint, uno de los líderes de la liberación de Haití. Otro destino tan poco escogido es resistir la calumnia. Todavía en la muerte sufro las mentiras de quienes intentarán vanamente oscurecer las victorias del mundo. Nuestra lucha liberadora ha sido vilipendiada con el falso estigma de la guerra de razas. Si la loba blanca oprimió, asesina, expoliará su crueldad siempre aromada con incienso. Se estima civilizadora. Cuando el esclavo resistió, reviente las cadenas y venza al amo, su acción es homicida, racista, bárbara. La historia de la República de Haití para los olvidadizos escribas de la loba será siempre la masacre de los negros fanatizados por el odio contra sus hermanos blancos, nunca el genocidio de los esclavistas contra un pueblo indefenso. ¿Y quiénes son los escribas de la loba? Sino los historiadores que nunca han llamado genocidio a la esclavitud y cuentan la historia a su amaño y acomodo, como lo señala Gabriel Said en su valioso texto, como parte de un discurso imperial que justifica el colonialismo e incluso la esclavitud como parte de la expansión de la civilización. Existe una loba blanca, pero también existen los escribas de la loba, para quienes las rebeliones de los negros son levantamientos bárbaros y fanáticos, pero el exterminio realizado por los blancos nunca es llamado como lo que fue, un genocidio a lo largo de varios siglos.